andando el cronómetro. Este es otro programa. Buenas noches, buenas tardes, a la hora que sea. Yo estoy grabando a la mañana, pero el horario de emisión es a la noche. Esto es un crudo de uno de los programas de historias de gente común que estamos repasando. Va a ser parte de un libro esto, de historias de gente común. Estamos repasando de este modo, como dije, la palabra la estoy usando mucho, pero no hay otra, crudo. El material sin editar que hicimos, en este caso con Néstor Zapata. Néstor Zapata es un hombre de la cultura en la región y con raíces muy puestas en la ciudad. Este es entonces, sin ediciones, sin aditamentos, el total de la charla con Néstor Zapata. Sepa disculpar si hay imperfecciones. Este es un crudo. Todo lo que aquí se dice, esto es lo riguroso, es en secuencia tal y como se grabó. Está preparado, servido, ¿no? Bueno, arrancamos. ¿Cómo te llamas? Yo, Néstor Zapata. ¿Cuál fue tu primera mirada sobre Rosario? ¿Cuándo miraste por primera vez Rosario? En la adolescencia, para conocer, siempre estuve en un barrio. Cuando me fui a estudiar a Santa Fe, cuando volví, vi Rosario y encontré una ciudad bella, amada, ya no tanto. ¿Qué barrio? Yo estaba casi en el sur, en la Puñalada, Alén y Gabot. Perdón, 27 y Alén, ahí estaba. Ahí estuve mi infancia. Y después ya me fui un poquito más para el centro, me fui para calle Corrientes, entre La Paz y Viamonte. Eso el familiar, el grupo sí, familiar. El grupo familiar, éramos tres, nada más, yo soy hijo único. Y mi viejo fue, por esas cosas de la vida, fue el primer diputado peronista de la provincia de Santa Fe y ascendió de un pasillo de Alén y 27 a otro pasillo de Corrientes al 2300. Tercer departamento. Casa de pasillo. Toda casa de pasillo, humilde, linda. Humilde, linda, pero, por ejemplo, los recuerdos de esa infancia, de ese colegio, ¿cómo son? No, son bellísimos. Para mí toda esa última parte de la infancia y la adolescencia son muy bellos porque era un barrio, todavía barra de amigos. La normal, el número 3 estaba a la vuelta de casa, allí hice toda mi primaria. Era una de esas escuelas que de alguna manera tenían el sabor de aquella época donde era un privilegio ser niño, digamos. Era una escuela que se inauguraba con piscina climatizada, con canchas cubiertas de básquet, de vóley, no, era un sueño para nosotros. En cierta forma, vos pertenecés a los únicos privilegiados, son los niños. Sí, yo creo que sí, yo creo que ya, claro, ya en los 50 estábamos allí nosotros, en esas escuelas y bueno, era otro mundo, realmente era otro mundo. Y en esos años que son 6, 7, 8, ¿no miraste Rosario? No, Rosario recién en la adolescencia. Rosario la descubrí en la adolescencia cuando yo venía adolescente quería ir a un baile, conocer a alguna mina, entonces me enganché donde podía y me enganché en el club provincial y un poco ahí en el normal, con gente mayor que yo, con Matus, con Carlos Matus. Y ellos hacían teatro, ellos tenían su barra, se habían recibido de maestro, yo estaba todavía. Y ahí me enganché, salía al centro, digamos, conocer la ciudad. Las comidas, siendo hijo único, tu vieja te preparaba las comidas. Sí, la vieja, como dice el pensador español, la infancia es el olor a la cocina de mamá. Sí. La vieja era única, en aquel entonces no había. En mi casa era una casa muy humilde, muy humilde. Mi familia era bastante humilde. ¿Eran pobres? Sí, éramos pobres, era una casa de escaleras de chapa, altillo viejo, casa vieja. Mi viejo laburaba en el Ministerio de Obras Públicas, le dejaba a mamá un mango, yo recuerdo que era un mango, después fueron 2. Y con eso comíamos y había puchero y había los fines de semana la papa frita y la milanesa, eso era importante. ¿Y la radio en la repisa? La radio, no, la radio la tenía en el comedor, al lado así, arriba el trinchante. Todavía había un trinchante, que donde, para los jóvenes lo decimos, donde se corta la comida, en ese base de mármol con las copas allí, ahí estaba la radio y ahí escuchamos todas las novelas. Y después los juegos de hijo único, es que son juegos muy especiales, un día habría que escribir. El hijo único juega otras cosas, no juega como los demás, vos lo sabés. El hijo único juega solo, juega en los altillos, en las terrazas, se aísla. Bueno, yo me aislé mucho.
O sea que me dio mucho por la imaginación, por jugar a las fantasías. Pero bueno, después llegaron los amigos. Siendo grandote como sos, ¿no te eligieron para arquero o para 9 Sí, goleador? arquero me eligieron por malo, porque no pateaba la pelota. Dice, vaya al arco usted, por favor. No, yo no. Yo deporte hacía natación, sí, vóley, tenis, fútbol no, era un malo. Pero bueno, se me dio la mala idea, o la buena idea, no, ¿por qué digo mala? Muy buena idea. Como nos habíamos entusiasmado en lo normal en sexto grado, antes no había séptimo, había sexto, con algunos amigos, dijimos, ¿y si nos vamos al liceo militar a estudiar? Y como bueno, chicos que no entendíamos nada, viajamos a Santa Fe y viajamos, me acuerdo, a rendir el ingreso al viejo Liceo Belgrano, cuando todavía estaba en recreo, ¿te acordás? Sí. Estaba en la parte... Y ahí hice mi estudio secundario. Era muy pibe, nadie sabía lo que hacía. El primer año se rajaron la mitad, llorábamos todas las noches. Y yo era medio testarudo y dije, no, me tengo que seguir. Y bueno, terminé. Cuando fui tenía 13 años, creo. Me acompañó mi viejo, que calculó 12, 13 años. Dormimos ahí, creo que en La Buena Medida, no sé dónde por ahí. La pequeña bolsa. La pequeña bolsa, allí dormimos, comimos bolsa. Abajo. Y, sí. Tan niño era, me acuerdo que... Sí, aún ahora... la comida de la pequeña bolsa para mí tiene un recuerdo. Sí, claro. Y el gallego, Naveiro, de la buena bolsa, de la pequeña bolsa, era restaurante y hotel de viajantes. De hotel de viajantes. Sí. Y mi viejo me llevó allí y me acuerdo que era tan pibe que dormimos. Y me digo, ¿puedo pasarme a tu cama, papá? Mirá vos. Y entré y él después me dejó una semana ahí, ya entré después. Sí, para terminar, Naveiro venía después, ya de muchacho más grande, el hijo del viejo, a apostar a las carreras, que éramos amigotes de timbas. Por eso sé la historia de la pequeña bolsa. Y cerveza también, sí, y todo, bueno, todo, bar, cerveza, restaurante. Y entonces cuando volviste de ahí, miraste Rosario. Sí, ahí sí, pero además la miré ya de entrada, nomás la miré de dentro de un grupo de teatro, no te olvides. Yo en cuarto año del liceo, se me ocurrió... Pero el liceo es todos varones, el juego de la homofobia y sí, claro, de una parte, claro. Y en Santa Fe, de una discriminación racial también. Estamos acá, en este parate, a marcar algunos detalles generacionales, si quiere, en esta charla con Néstor Zapata. Él cita Santa Fe y cita el liceo, y estoy obligado a hablar de la homofobia, de los liceístas, del armado militar. De la homofobia en general suele pasarse a otras denigraciones mucho más duras todavía, pero no ese es el caso, sino marcar que generacionalmente Zapata pertenece, como quien le hace el reportaje, a una etapa de la sociedad en la que los elementos de división estaban puestos allí. Homofobia de un lado, la discriminación al distinto y los grupos étnicos, ¿no? El rechazo étnico, la seña en general a todos los negros, y yo estoy incluido, se nos decía negros porque éramos pobres y morochos, y también de hecho a los judíos, que ese es uno de los grandes riesgos que tuvo la crianza en Santa Fe. No caer en esa deformación y aceptar al otro como igual, sabiendo que precisamente era distinto. De eso arranca esta charla, pero se va inmediatamente a lo que es la vocación de vida de Néstor Zapata. En esto que es sin trabajo, sin editado, el crudo de la charla con Néstor Zapata. Ahora. Y el teatro es mezcla, es otra cosa. Expulsión por homosexualidad, expulsaron profesores, expulsaron alumnos cuando yo estaba cruzando. Éramos cadetes. A mí se me ocurrió una locura total. A mí se me ocurrió fundar un grupo de teatro en el liceo. Esto es una cosa loca. Al cuarto año, con el apoyo del profesor de música y del bibliotecario. Entonces, detrás de ahí del bar hacíamos los ensayos y había que buscar una obra con varones, y eran todos varones. Entonces, me acuerdo que en aquel entonces busqué una obra de Paul, creo que era Paul van der Mien, un joven autor de posguerra alemán, que era un campo de concentración donde todos querían fugar algunos querían salir de su vida homosexual, otros querían salir de su encierro moral, otros querían escaparse de... Bueno, y esa era la obra, y la empezamos a ensayar y me fue mal, porque me llamó el coronel, el teniente coronel. Yo no podía creer, un teniente coronel era un cadete, yo temblaba cuando me llamó.
al escritorio, nunca conocimos un escritorio de un oficial, de un jefe. Me decía, Zapata, usted, descanse nomás, dice, usted está haciendo un teatro. Sí, mi teniente coronel, qué interesante. Pero algún tiempo le lleva eso. Sí, bueno, no, nos reunimos a ensayar un poquito, unos de Paraná. Hagamos una cosa, me dice, ¿por qué en vez del teatro no hacemos esa revista que ustedes hace tanto tiempo que quieren hacer? Sí, queríamos hacer la revista de los cadetes, me la estaba negociando el tipo. Y usted podría ser el director de la revista. Sí, mi teniente coronel, pero dice, no va a tener más tiempo para hacer otra cosa. Y ahí se terminó el teatro. La negoció bien, ¿viste? Me sacó de un plumazo. Y bien, era esa la época. Yo ya estaba metido en el teatro, tenía olfato de teatro y miraba las cosas con esa mirada, ¿no? Pero, bueno, ¿y cómo miraste a Rosario con esa mirada? Bueno, la vi linda, la vi querida, la vi para caminarla y para nosotros la noche era como un perfume. Era un perfume, había que cambiarse y salir, ¿viste? Y nos íbamos caminando al centro, nadie se le hubiera ocurrido tomar un tranvía, caminando al centro y pateando y alargando la noche, tanto de los años jóvenes como después cuando ya laburábamos en teatro, donde vos lo sabés muy bien, amanecíamos en el bar La Capital o en algún boliche discutiendo una película o hablando después de un estreno o de lo que sea, estirábamos la noche, Después de los 18 o del fin del secundario sí, en el Liceo Militar, sí. ¿Empezaste a laburar? Empecé a estudiar Derecho y cursé 2 años. ¿Pero Derecho en esa época, Santa Fe? No, ya habíamos abierto, era el primer año de la Escuela de Derecho de Rosario. La habíamos forjado con un esfuerzo, estaba Balestra, René Balestra, otros profesores y algunos que íbamos a ser alumnos, la forjamos, nos reuníamos para que se cree la escuela. Y ese año se creó la escuela, fue el primer año. Y cursé primero, segundo, y ya le dije a mi hijo, papá, digo, voy a hacer teatro, no voy a estudiar más. Y se descompuso, le agarró un dolor de pecho, se puso a llorar, se puso mal. Y me dijo, bueno, si vas a hacer teatro, salí a trabajar. Y ahí empecé a vender vino en los almacenes. ¿Para cómo es eso? Sí, vendía vino para Echesorto y Casa. Vendía vinos de Echesorto y Casa. Sí, de Echesorto y Casa, el de Macabe, los especiales y el común. Entonces íbamos, ya me tocó la zona norte. Entonces iba caminando por los almacenes y levantaba los pedidos. ¿Caminando? Y sí, bueno, porque tenía una zona, digamos, una zona. Tenía tantos almacenes en una zona y iba 3, 4 días a la semana a recorrerlo y ahí pasaba la factura, las boletas. Y ahí fue lo primero que empecé a hacer. Pero seguía un poco ahí, también seguía estudiando un poco, pero ya no, ya no quería estudiar. Quería hacer teatro. Esa vida era entonces a la mañana viajante de vinos en Rosario. Sí, viajante. Y a la tardecita arrancaba. Y a la tardecita arrancaba para el Team Teatro, para donde pudiese estar. Sí. En aquel entonces, Teatro Independiente del Magisterio. Claro, el Team Teatro Independiente del Magisterio, que se fundó allá por el 58, y en el cual estuve hasta el 65, 7 años. Y después, bueno... ¿Pero dónde estaba geográficamente? ¿Qué lugar estaba en pleno centro, en calle San Lorenzo, entre Sarmiento y San Martín. Allí frente al Faro. Claro, San Lorenzo, entre Sarmiento y San Martín, más cerca de Sarmiento. Y la sala Nicasio Oroño, que antes era el Faro, la sala de la Columna, sí, estaba enfrente, un poco más cerca de San Martín. Ahí es donde vi a Halcón, en esa sala de la Columna. Claro, ahí lo viste a Halcón. Sí, esa sala permaneció. 60. Lo que fue el Team Teatro, ahora creo que es el banco, no sé lo que hay ahora, ¿no? Un edificio horizontal. Pertenecía a Scarabino, una vieja cochera. Cuando nos los alquiló, entre comillas, porque nunca le pagamos un alquiler, lo primero que hicimos fue sacar los adoquines de madera que había, adoquines podridos de madera, porque era una cochera, ahí guardaban carros, y cementar, hicimos el piso. Bueno, en aquel entonces hacer teatro era alquilar un local, hacerle el piso, arreglar los techos, eso era, no era empezar a ensayar una obra, hacer el escenario, construimos el escenario.